¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Aquí se debate en CNN Chile. Seguimos conociendo a más candidatos para escribir la nueva Constitución de Chile. Un programa que continúa, sabemos que hay una incertidumbre sobre las fechas, probablemente la elección va a ser finalmente en el mes de mayo y no en abril, pero vamos a seguir entonces con estos debates constitucionales aquí en CNN Chile. Estos son nuestras invitadas y nuestros invitados del día de hoy. Esta noche en Aquí se debate está el abogado PPD Felipe Arboe. El candidato de la lista del apruebo busca un escaño en el distrito 19. Comparte panel con Diego Ribó, abogado, candidato por el distrito 10 y representante de la UDI en la lista Vamos por Chile. Cierra la mesa la candidata por el distrito 11, Constanza Schoenhout. La abogada de Convergencia Social corre en la lista Apruebo Dignidad. Abogadas y abogados, quienes tenemos hoy, así que sean bienvenidos todos al programa. Nos salió temático sin quererlo el programa de hoy en términos de profesiones. Los quiero saludar y en primer lugar contarles que como primera parte del programa va a tener cada uno de ustedes un minuto, por estricto orden alfabético como siempre, para presentarse ante sus electores y decirles por qué quieren ser parte de la redacción de una nueva Constitución. Partimos por la letra H, Felipe Arboe, un minuto. Muchas gracias. Bueno, la gente del distrito 19, la región de Ñuble, me conoce perfecto, hemos trabajado juntos muchos años y creo que el Congreso Nacional y el Gobierno ya no son entidades de transformación. Y Chile necesita una transformación estructural que tiene que ver no solo con los derechos sociales, que son muy importantes para que no solo sean letras, sino que además sean realidad. Pero además también necesitamos una constitución que cree un pacto social donde se distribuya el poder de mejor manera, donde los ciudadanos tengan la posibilidad de participar a través de ciertos mecanismos de democracia directa, pero también que el poder se descentralice, para que las regiones tengan de verdad la capacidad de resolver los problemas en el territorio y no como hoy día mendigando a Santiago. Junto con lo anterior, evidentemente, hacer reformas institucionales. El país, lamentablemente, no está avanzando y es porque se ha trancado el debate entre ejecutivo y legislativo. Tenemos que mejorar la transparencia, la probidad y la eficiencia en el sector público. Muchas gracias, Felipe. Seguimos ahora con la letra R, Diego Ribó. Un minuto. Bueno, a los vecinos del distrito 10, yo soy Diego Ribó, soy abogado de profesión, estudié en la Universidad Católica, fui seleccionado nacional de atletismo muchos años y fui seremi del medio ambiente de la región metropolitana en los últimos 2 años, al cual renuncié para postularme a este cargo. Y por lo mismo he tenido la posibilidad de recorrer como seremi, como candidato al distrito 10 y conocer las preocupaciones de los vecinos. Y por eso nuestra propuesta lo que hace es tomar en cuenta todos estos problemas que nos han manifestado y juntarlos con las cosas que uno por principio quiere defender, y por eso lo que busco que se acuerde la Constitución es mayor cuidado del medio ambiente, descentralización del poder, participación ciudadana, agregar algunos elementos en materia de seguridad ciudadana y también el control de la inmigración, que es lo que más nos han pedido los vecinos. Muchas gracias, Diego. Letra S, Constanza Schoenhout. Así es. Bueno, mi nombre es Constanza Schoenhout, yo soy abogada también, soy abogada de Derechos Humanos y Justicia de Género, es lo que me he ido especializando últimamente. Y ante la pregunta de por qué estoy hoy día de candidata, yo diría que por 3 razones fundamentales. La primera es que yo soy parte de una generación que viene de los movimientos sociales, que efectivamente desconfiando y entendiendo que la política tradicional no fue capaz de abrir las puertas a las distintas demandas sociales de los últimos años, es que hoy día se hace necesario que la nueva Constitución esté escrita con toda esa generación que ha venido empujando por estos cambios y que ha dado la oportunidad también de que se escriba una nueva Constitución. En segundo término, porque creo que es clave que avancemos hacia una Constitución feminista. Y yo como feminista me parece clave en ese sentido poner los cuidados al centro, y eso obliga a discutir el carácter del Estado, hacia un Estado cuidador. Y por último, porque creo que esto tiene que tratarse no solo de los 155 convencionales que seamos electos, sino de 18 millones de personas que viven en todo Chile. Y eso significa abrir el proceso de la constituyente para que todos y todas seamos protagonistas. Muchas gracias, Constanza. Estuvieron muy ordenados con el minuto, a ver si va a ser así también durante el debate. Ya vamos a hablar de la Constitución, pero hoy evidentemente estamos en un día muy difícil en Chile. Sabemos que la pandemia está en su peor momento en términos de cifras, de personas contagiadas, la peor cifra en 8 meses de fallecimientos. Se han anunciado medidas muy drásticas para intentar controlar la situación. Quiero partir conversando y discutiendo por ahí, debatiendo por ahí. ¿Qué les parece la gestión que ha habido para el control de la pandemia? Constanza. A ver, yo he sido muy crítica y esto lo he expresado de distintas maneras y en distintos espacios que he tenido la oportunidad de ser muy crítica respecto a la gobernanza que se ha llevado a cabo en materia sanitaria en Chile. Hoy día estamos hablando del aplazamiento de elecciones, pero creo que lo fundamental es hablar de qué hay detrás de eso. Y efectivamente lo que hay detrás, desde mi perspectiva, es una negligencia radical por parte del Ejecutivo al momento de tomar medidas estrictas en términos sanitarios para poder ponerle freno a una situación que no sabemos que viene al alza la semana pasada. La sabemos hace varias semanas y me atrevo a
decir que meses, cuando el Colegio Médico y distintos expertos que han sido parte activa del desarrollo de la pandemia han puesto sobre la mesa la importancia de cerrar fronteras, de no insistir con las clases presenciales, por ejemplo, en atención a los casos al alza que teníamos, y por cierto también la necesidad de aplicar cuarentenas con medidas económicas urgentes y transversales, universales, para efectos de que estas no sean un privilegio. Hoy día, muy breve, y con esto termino, estamos en una situación donde se están tomando medidas radicales en términos de restricción, y es lamentable porque esto se pudo haber evitado. Diego. Y es lamentable además que todavía el Ejecutivo no se comprometa a las medidas económicas necesarias para que podamos cumplir todos y todas estas medidas sanitarias. Diego. Bueno, como todos los chilenos, tengo por supuesto crítica en relación a algunas cosas de la pandemia. También reconozco algunos logros, principalmente el hecho que durante el invierno pasado afortunadamente no colapsaron las camas críticas, y segundo, el proceso de vacunación que se lleva a cabo, que ha sido ejemplar. Ahora, obviamente, como ciudadanos muchas veces no entendemos algunas de las medidas que se han tomado, y en este caso en particular, sobre todo con el cambio de las elecciones, que se podría haber reaccionado de mejor manera. Sin embargo... Pero Diego, ¿no estás de acuerdo con que se cambien las elecciones? No, por supuesto que se tuvieron que haber cambiado las elecciones, pero el proyecto de ley que estamos viendo hoy en día en el Congreso no se entiende nada y perjudica muchísimo a los candidatos, no dando la prioridad a la salud, sino que al debate de qué le conviene más a cada uno de los... Vamos a hablar de eso también pronto, lo que pasa con las campañas. Felipe. No, primero yo quiero solidarizar con la familia de los 193 personas que fallecieron ayer, creo que es una situación dramática. Lo principal hoy día es preocuparse de la salud, el tema electoral vendrá después. Creo que lo mejor para Chile hoy día es que tengamos la posibilidad de tener mayor nivel de cuidado. Creo que el gobierno ha actuado con aciertos y con errores y negligencias. Errores y negligencias, parto por ahí. Creo que evidentemente esta situación se veía venir. Aquí teníamos indicadores internacionales que nos hacían presagiar que esta situación está muy compleja. Creo que el discurso de exitismo de la autoridad frente al exitoso proceso de la vacunación generó un exceso de confianza, y eso es un problema. ¿Y dónde estuvo el principal problema, a mi juicio? Es que el gobierno no invirtió lo que tenía que invertir en ampliar la cobertura de camas UCI. Y hoy día estamos viendo que quedan hoy 144 camas UCI, y probablemente, según indican los expertos, en los próximos días podría ser aún peor. Creo que eso ha sido malo. Lo que ha sido bueno y ejemplar, el proceso de vacunación. Eso creo que ha sido un acierto. Y ahora lo que corresponde es que en conjunto autoridades de gobierno y de oposición en el Parlamento se pongan de acuerdo una vez por todas para poder salir a ayudar a la gente, porque es bien fácil decirle que es en su casa, pero como se dice en el campo, el que no trabaja no gana, y el que no gana no come, pues. ¿Están de acuerdo con las medidas que se anunciaron hoy concretamente? Porque la UDI, por ejemplo, ha dicho que algunas de esas medidas son inaceptables, Diego. Sí, tienen que ver con el tema económico. Cuando uno establece cuarentenas que son muy estrictas, que tienen una justificación sanitaria del momento, evidentemente también hay otras consecuencias de la pandemia. Lo dijo 1000 veces el doctor Menalich, decía, las cuarentenas pueden tener un efecto muy negativo a largo plazo. Si la gente se salva de coronavirus, pero después se muere de cáncer por no haberse atendido, es gravísimo. Entonces hay que entender una racionalidad en la totalidad de las medidas. Sin embargo, ahora creo que y eso es una crítica que comparto con Felipe, el gobierno pecó de exitismo en el tema de la vacunación, y a su vez la ciudadanía también, sobre todo los que recibieron la vacuna, se relajaron, y eso hoy en día nos lleva al estado en el que estamos. A ver, yo creo que aquí lo que hemos planteado permanentemente, sobre todo del sector del que yo soy parte, que es el Frente Amplio, y también de otros sectores de oposición, es que es urgente un ingreso universal de emergencia. Pero el gobierno ha insistido en intentar focalizarlo de tal manera que hoy día no está llegando ni siquiera a toda la gente que lo necesita. Y aquí quiero citar, de hecho, a un exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que hace pocos días en una entrevista decía con claridad: en la situación en la que estamos es tan grave que es mejor que reciba incluso un monto gente que no lo necesita tanto, a que sigamos en la situación actual donde hay gente que lo necesita y no le está llegando. Y yo creo que ahí hay una mezquindad del gobierno que hoy día a lo que está afectando es a la mayoría de las familias de Chile, y eso no lo podemos seguir aceptando. Las medidas que se tomaron hoy día en términos sanitarios, lo dije anteriormente, son drásticas y son lamentables, porque efectivamente hoy día está afectando no solo la salud mental de las personas, no solo las labores de cuidado que realizan las mujeres generalmente en la casa, las labores domésticas y de cuidado de niños, niñas y adolescentes, no solo la imposibilidad de salir a hacer deporte y poder vivir una vida normal, pero es urgente hacerlo precisamente por este exitismo que al parecer, qué bueno que todos tengamos consenso en eso, y que efectivamente tiene hoy día al presidente de Chile diciendo tranquilo, que el día de las elecciones, el 15 y 16 de mayo, vamos a tener a 9 millones de personas con la primera dosis de vacuna. Y yo digo, todavía no entienden que para que esto funcione hay que esperar 2 a 3 semanas después de la segunda dosis para que cumpla efecto. Entonces pareciera ser que aquí o hay una ignorancia radical del
gobierno o una negligencia inaceptable. Yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa a efectos de buscar responsabilidades políticas. No, yo insisto, yo creo que aquí lo que corresponde es que ojalá, con la presidenta del Senado, pueda sentarse con el presidente de la República y ojalá con todos los poderes del Estado y llegar a un acuerdo de cómo vamos a funcionar hacia adelante, desde el punto de vista institucional, el tema de los juicios de familia, hay un conjunto de problemas, de traumas que se están produciendo en la práctica. La pregunta es cómo nos ponemos de acuerdo para sacar adelante el país. Y a mi juicio eso es lo que hace falta hoy día, capacidad de entender y asumir los errores. Si el gobierno se equivocó en ser exitista, se equivocó en no invertir en cama UCI, bueno, ya sabe que reconózcalo y enmendemos rápido el error. ¿Cómo preparamos al sistema de salud hoy día para poder enfrentar lo que se viene? Porque lo que se viene probablemente sea peor que lo que tenemos hoy día. Y eso lo están planteando los expertos. Segundo, medidas económicas. Estas medidas, cuando uno las mira, son medidas de Santiago, para Santiago, por favor. Oiga, yo represento la región de Ñuble. En la región de Ñuble, vuelvo a insistir, están las temporeras. Si no se saca la fruta, se perdió, pues así de simple. Y si la temporera no va a trabajar, no le pagan. Y si no le pagan, no come. Y cuando uno le pregunta a la temporera o al trabajador o a la pensionada, a la profesora jubilada, si le ha llegado algún beneficio, le dicen, no llegan los beneficios. Porque la focalización que se hace es de tal magnitud que está llegando a muy pocos sectores y además de mala forma. Nos encontramos recurrentemente en los recorridos que yo hago, históricamente cuando el senador también, que los beneficios le llegan de repente a una familia, le llegan 3 o 4 beneficios y a la de al lado no le llega nada. Entonces hay un problema de eficacia y de eficiencia del Estado y también, ojo, de manipulación política de la ayuda. Yo lo dije en la región de Ñuble en su oportunidad y la Contraloría ratificó que se habían comprado a precios completamente desproporcionados las cajas de alimentos, que además le llegaron en algunos casos 3 cajas a una casa y a la casa que lo necesitaba no le llegó ni una. Y hay cajas que todavía no se entregan. Sí, claro. Diego, tú decías algo importante recién en términos de lo que pasa con este proyecto para suspender, para evidentemente postergar las elecciones y todo lo que hay que hacer con aquello, suspender las campañas, etcétera. Decías, este proyecto no se entiende nada lo que mandó el gobierno. ¿Cuál es la crítica puntual? Sí, hoy en día, primero, la prioridad es la salud. Todos, espero que todos los candidatos estén de acuerdo en que en este momento no había una viabilidad para hacer las elecciones. Pero hay varias cosas que llaman la atención. Primero, que se está acordando que los candidatos no podamos participar en nada. Es casi una ley mordaza a los candidatos. Y a quienes más afecta, por supuesto, los que tenemos menor conocimiento público, porque obviamente todo el esfuerzo hecho durante una campaña finalmente se va a perder en un mes donde tenemos que estar encerrados esperando a que nos vuelvan a dar la largada. Entonces finalmente esa renovación política que está pidiendo la ciudadanía va a costar obviamente que se dé, pero la prioridad es la salud. Y lo segundo que llama la atención y que los vecinos lo han manifestado, cómo el Parlamento tiene una velocidad increíble para modificar elecciones o para cambiar leyes cuando le han afectado a ellos, como pasó con el alcalde Castro, con otros más que se habían cometido un error, pero no sé, la reforma de pensiones u otras cosas llevan años en el Congreso. Y obviamente tienen periodos legislativos y trámites diferentes, pero la reacción de la ciudadanía es decir, cuando los políticos están afectados, reaccionan al tiro. Cuando la ciudadanía está afectada, podemos estar años esperando. ¿Constanza? No, o sea, yo de eso último creo que es mezclar peras con manzanas. Hablar de un sistema de pensiones, hablar de cuál es la vida digna que van a tener los adultos y adultas mayores en Chile de aquí a los 30 años. Eso no puede resolverse en una semana, como la suspensión de elecciones. Déjame terminar, pero la suspensión de elecciones 2 semanas antes de que serán las elecciones, evidentemente tiene que ser urgente. Y por eso es que pongo el énfasis en la negligencia, porque todos sabíamos, incluyendo el Ejecutivo, que teníamos elecciones el 10 y el 11 de abril, pero no se tomó ninguna medida para que a esta fecha tuviésemos toda tranquilidad de que podemos ir a votar sin riesgo de contagiarnos. Entonces no confundamos los temas. Efectivamente, yo creo que aquí hay una ley que es urgente modificarla. Creo que también es importante considerar que esto no es solo un tema de los políticos, hacer elecciones, es un tema de la democracia. No olvidemos lo que ha pasado en los últimos 2 años. Tuvimos un estallido social que es expresión de una crisis profunda de legitimidad del modelo económico y político que tenemos. Tenemos un gobierno que tiene 7 o 9% de aprobación y sigue gobernando. Tenemos una pandemia que tiene altísimos niveles de desempleo actualmente, sobre todo de mujeres, y que nos tiene a todos en generar una crisis de distintas dimensiones. Ante eso, no solo es necesario las medidas que estamos tomando ahora, sino también que podamos hacer avanzar nuestros procesos políticos para poder cambiar la Constitución y sacarnos las trabas políticas que hoy día existen, pero también para que tengamos representantes que efectivamente estén representando los intereses de la mayoría y que eso hoy día no lo tenemos en ninguno de nuestros niveles, disculpe, al menos en el Ejecutivo. Felipe. No, yo insisto, creo que aquí, más allá del análisis, y ya tenemos claro que ha habido negligencias, errores, etcétera, era evidente que aquí las elecciones tienen que cambiarse. Me llama la atención, por ejemplo, que si esta ley se publica, se va a publicar probablemente el lunes o el martes. Y si uno saca la cuenta, nos quedan 3 o 4 días de campaña. Y resulta que ahora la ley nueva va a decir que quedan 20 o 15 o 20 días más de campaña. Eso solo encarece las campañas y perjudica a los candidatos que tienen menos recursos. Me parece raro. Y segundo, yo no puedo entender
entender una especie de suicidio político de la Cámara de Diputados al haber aprobado esta indicación para suspender los intereses de los créditos de campañas políticas. Eso es increíble. O sea, el señor que está intubado en su cama y está muriendo y que tiene una deuda, no le condonan los intereses. A la pyme que está a punto de quebrar, no le condonan los intereses. A la gente que está endeudada hasta el cuello, no le condonan los intereses. Y a los políticos que van a pedir un crédito a la campaña, le van a condonar los intereses. Perdóneme, yo creo que eso es una locura. Yo creo que ahí la presidenta de la Revolución Democrática estuvo muy equivocada y además la cantidad de diputados y diputadas que la aprobaron. Yo confío en que el Senado eso lo va a dejar sin efecto. Y coincido con Diego en el sentido de que, y con Constanza, en el sentido de que no me parece que se prohíba la participación, no digo pagada, digo la participación de candidatos y candidatas en medios de comunicación. Me parece que es un precedente nefasto desde el punto de vista de la libertad de expresión, desde el punto de vista de cómo se coarta a los medios para poder entrevistar a alguien que puede legítimamente ser noticia. En consecuencia, creo que el mundo de la prensa debería estar muy alerta porque esa indicación, además de adolecer un vicio de inconstitucionalidad, crea un precedente extremadamente complejo respecto de la libertad de expresión. Constanza, ¿de acuerdo o en desacuerdo con el tema de la condonación de los intereses para los candidatos? Mira, yo entiendo perfecto que hablar hoy día de condonación de intereses, de créditos, cuando estamos hablando de personas que van a un cargo político, con el nivel de legitimación que hoy día tiene la política institucional, genera una sensación de que aquí está mal pelado el chancho, que es evidente. Pero también creo que es relevante, si es que efectivamente estamos todos en desacuerdo, o sea, de acuerdo con que los bancos no tienen que seguir enriqueciéndose, ni a costa del Estado, porque ojo que el proyecto, lo que yo entiendo es que el proyecto del Ejecutivo pretendía que los intereses que devengara durante este periodo fueran digamos, a contrapago del CERVEL, por tanto, contrapago de la plata del Estado, por tanto, que los intereses los pagara el Estado, ¿ya? Pero si vamos a hablar de intereses, entonces a mí me gustaría no solo, digamos, que habláramos de la condonación de esto, sino hablemos de toda la condonación de los intereses y de la deuda, porque Felipe planteaba, bueno, ¿qué pasa con la persona que está intubada y tiene que pagar? Bueno, ¿por qué tenemos que pagar y tener que endeudarnos por la salud? ¿Qué pasa con los estudiantes del CAE? Hemos hablado, nosotros también hemos puesto sobre la mesa la condonación de las deudas del CAE. ¿Han estado de acuerdo acá los distintos sectores? Hemos hablado respecto de los créditos hipotecarios, hemos planteado permanentemente la postergación de los créditos durante el periodo de crisis. ¿Y qué ha dicho el Ejecutivo? Que no. Entonces, bueno, hablemos en totalidad respecto de esto. Si es que tanto nos enoja esta situación, hablemos de la situación que enoja también a la mayoría de Chile y que hoy día estamos viviendo a raíz del endeudamiento. Yo voy a usar la misma herramienta que usó Constanza con Diego. Yo creo que no hay que mezclar peras con manzanas. Yo estoy de acuerdo y por lo menos en mi rol, digamos, como parlamentario, di una fuerte pelea. Hicimos la ley DICOM, hicimos un conjunto de leyes pro consumidor. Pero creo que mezclar el tema hoy día de los intereses, por un lado, con los intereses del crédito de campaña, son cosas distintas. Yo insisto, yo creo que la política es una actividad noble, pero lo que no puede ocurrir es que medidas como esa alejen aún más a la gente, porque efectivamente el ciudadano común y corriente que está endeudado hasta el cuello dice, chuta, yo no puedo trabajar, no puedo vender y tengo que pagar igual los intereses de los créditos, porque estos señores que nos hacen campaña no van a poder pagarlo. Es que no, yo creo que tú estás mezclando cosas, Felipe, porque aquí no es que porque se aprobó esta digamos, no devengación de intereses, es que hay otra gente que tiene que pagarlos. Lo que se aprobó ayer, si hubiese voluntad política, se podría aprobar respecto de un montón de otras cosas que hoy día afectan. Entonces yo entiendo, efectivamente hoy día hay una clase política elitaria que se mira al ombligo, pero que cuando tiene que ver con los intereses de los bancos, de los créditos, de la ciudadanía de a pie, no están de acuerdo. Cuando discutamos eso, sepan también que el Frente Amplio va a tener los votos para eliminar las deudas del CAE, va a tener los votos para eliminar los intereses que hoy día eventualmente estén devengando quienes están cumpliendo con crédito en pleno de la pandemia. Sí, que yo, bueno, estoy en contra, por supuesto, del proyecto y comparto lo que dice Felipe, pero mi comentario original, por el cual tú hiciste la separación, va en el mismo sentido, la sensación de las personas, porque obviamente una reforma a pensiones u otra de las cosas que necesitan urgente no van a tramitarse en una semana, pero la sensación de las personas es que hay una voluntad política y mucha rapidez para llevar adelante una reforma cuando afecta directamente a los políticos y cuando afecta a las personas se pueden demorar años, como pasa en la reforma a pensiones, pero no pretendo que la reforma a pensiones la aprueben en 2 semanas. Pero llevan desde el año pasado viendo la indicación del gobierno. Entonces, ¿y por qué no ha sido aprobado? Hablemos de la Constitución, les propongo. Que todos vayan candidatos a redactar la Constitución. Y precisamente uno de los temas, quería partir por el tema de la salud, que evidentemente es un tema muy importante en el día de hoy. En su rol, si son elegidos, por cierto, de escribir una nueva Constitución, ¿qué cambiarían con respecto a lo que hay hoy en el tema salud de la Constitución? Constanza.
Ya. Primero, entender que hoy día el derecho a la salud en la Constitución actual, si bien dice derecho a la salud, es más bien una libertad. Y lo que ahí se asegura es la libertad de elegir si atenderse en el sector público o en el sector privado. Eso no es una garantía de derecho, yo creo que lo primero que hay que hacer es cambiar el enfoque. Perdón, de ¿debería libertades a garantías. eliminarse ese derecho que hay hoy de elegir entre el sector público? Es que es cambiar el enfoque. Yo quiero que garanticemos el acceso a la salud en igualdad de condiciones para todos y todas, que esos estándares sean altos. Para eso, un sistema, un seguro universal de salud. Y en ese sentido, evidentemente, creo que las ISAPRES no tienen mucho que hacer en el sistema de salud actual. Segundo punto, creo que hay que cambiar el enfoque de mercado que actualmente hemos heredado de los últimos 30 o 40 años a propósito de esta Constitución respecto a los derechos sociales en general. Por tanto, si vamos a hablar de salud pública, tiene que ser una salud que no discrimine, que no segregue según tamaño de la billetera, tiene que ser una salud con estándares de calidad altos, sin lucro y, por cierto, que tampoco tenga sesgos dogmáticos al momento de prestar los servicios y los derechos que se establecen en la legislación. Un seguro universal único y que las ISAPRES no tienen mucho que hacer en el sistema. ¿Diego? Sí, en el caso, bueno, de lo que dice la Constitución, el igual acceso a la salud, que no es la garantía misma que el derecho a la salud, que por supuesto estoy de acuerdo en establecerlo, pero también tiene que ver mucho con la implementación que hagamos de las políticas públicas. Yo siempre he dicho que es muy importante tanto la elección de los constituyentes como de los parlamentarios que van a tener que implementar lo que nosotros acordamos. Pero usted van de constituyentes, por eso le pregunto. Sí, lo digo por lo siguiente. ¿Van a implementar políticas públicas? ¿Van a redactar la Constitución? No por eso, pero lo digo en un punto. Porque hoy en día Ecuador y Colombia tienen frases muy elocuentes en materia de salud y nos están pidiendo que entreguemos vacunas. Porque Chile, con la Constitución actual, ha podido hacer un proceso de vacunación muy exitoso. Entonces, lo que quiero decir, podemos acordar frases muy rimbombantes en materia de salud y en materia de otras cosas, pero otra vez es cómo lo implementamos. Pero déjame terminar. Lo que no obsta que creo que se puede mejorar la redacción en materia de la garantía de la salud misma, porque hoy en día solo lo que establece es el igual acceso a la salud. Y el exitoso proceso de vacunación, que ha sido transversal, sin discriminación, que incluye absolutamente a todos los chilenos y te puedes vacunar en un lugar público, en un lugar privado, por supuesto que se debe mantener. Pero yo no estoy de acuerdo. Tú dices que no puede haber lucro en el sentido que hay que suprimir las clínicas, que hay que suprimir el sistema privado. Yo no estoy de acuerdo. Lo que no obsta, y que eso es lo que más me ha llamado la atención, incluso en el gobierno de Michelle Bachelet, que hubiera tanto énfasis en mejorar el sistema de ISAPRE y no en mejorar el sistema de FONASA, cuando la gran mayoría de los chilenos está en FONASA y no en ISAPRE. Mira, lo primero, yo creo que respecto de lo que dice Diego, cuidado, porque las vacunas se han hecho justamente en un estado de excepción constitucional. Esto no se podría haber hecho con la Constitución tal como está. Y por lo tanto, la excepción constitucional ha permitido que el Estado de Chile, el gobierno, tenga la capacidad de controlar el sistema público y privado. Es decir, es una excepción a la Constitución que hay hoy día. Entonces, primer punto. Y eso yo creo que debería estar garantizado en la nueva Constitución. Es decir, que tener la capacidad de un Estado, que uno podrá llamarle, o uno quiere llamarle subsidiario, estratégico, protector, un Estado que sea activo y que tenga la capacidad de controlar el sistema de salud pública para casos como estos. Pero en segundo lugar, cuando uno habla del derecho a la salud o la garantía de la salud, alguien dice, mire, esto es una libertad. Perdón, libertad tiene una persona cuando puede elegir. Hoy día las personas humildes no pueden elegir porque tienen que pagar para estar en el sistema privado y por tanto lo único que les queda es el sistema público. ¿Qué es lo que se hace a nivel constitucional? Uno, garantizar el derecho a la salud. Segundo, establecer la obligación del Estado de proveer un sistema de salud pública con independencia de la capacidad económica de las personas y de la ubicación territorial. Porque también, sepan ustedes, que además de la discriminación de género, de la discriminación étnica, de la discriminación económica, está la discriminación territorial, porque hay muchas personas en las diferentes regiones, diferentes comunas que no tienen la posibilidad de tener salud. ¿Cuál es el punto final? Entonces, si en la Constitución se garantiza el derecho a la salud y que la gente que tiene recursos puede elegir y puede irse al sector privado y puede pagar su ISAPRE y su clínica, fantástico, yo no tengo problema con eso, pero que el Estado garantice, independiente de la capacidad económica, salud oportuna y de calidad. Y eso implica, evidentemente, al establecer como principio y como derecho constitucional que cualquiera sea el gobernante o los legisladores, todas las normas van a tener que adecuarlas a ese principio y si no se adecúan van a ser inconstitucionales. Esa es la relevancia del trabajo constitucional. Yo quiero destacar algo muy clave. Tú dices que el proceso de vacunación fue exitoso, ¿cierto? Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, salvo con toda la otra dimensión de la que ya hablamos. Pero precisamente el proceso de vacunación fue una gestión estatal, centralizada, sí. Fue universal, es decir, nadie podía ir y comprar su vacuna. Le tocaba cuando le tocaba, ¿ya? Según necesidad sanitaria. Y 3, era gratuita. ¿Estamos de acuerdo con que eso, que fue muy exitoso, puede ser el sistema, y por tanto, eso podría ser el sistema de salud en Chile? Gestión estatal prioritaria, universalidad del acceso a la salud de calidad y gratuidad. Pero siguen existiendo, siguen existiendo las clínicas privadas donde tú te puedes atender, te puedes hospitalizar si tienes COVID y tú lo que quieres hacer es eliminar esa opción. Pon la atención a lo que dije. No dije eliminar clínicas privadas, dije sin lucro.
sin lucro. En la práctica es lo mismo, Para si no mí tienen es lucro, clave. ¿cómo van a ver de qué va a funcionar la sea, hoy día, hay por amor al arte? hoy día hay clínicas que funcionan sin lucro, de hecho, ¿ya? El problema es cuando uno está sacando con la salud de la gente, con el derecho a la vida de la gente, con la posibilidad de vida o muerte, que haya gente lucrando con eso. A mí me parece que ese paradigma ya pasó de moda y está bien colapsado hasta ahora. Tenemos que avanzar hacia un nuevo paradigma. Y si el mundo privado quiere participar, ok, pero bajo estos criterios de lo público, de gratuidad, de no discriminación, de universalidad. Para mí eso es un punto clave, y sobre todo porque aquí yo te he escuchado harto de tu sector en general, dicen colaboración público-privada. El problema es que aquí ha sido más bien lo público colaborando con el mercado de lo privado. Pues. Si los privados quieren contribuir a la gestión de lo público, súper bien, pero establezcamos este criterio universal y el estándar que toda persona va a poder acceder sin digamos, criterio del tamaño de la billetera que tenga, cuánta plata tenga, si es mujer o hombre, o criterio étnico también. Les propongo que hablemos de pensiones, otro tema muy relevante que, de nuevo, en su rol eventual, si es que los ciudadanos así lo deciden, de redactar una nueva constitución. ¿Qué debería decir la constitución sobre el tema de las pensiones, Felipe? A ver, yo creo que evidentemente la constitución debe establecer en el derecho a la seguridad social un sistema de pensiones que permita que las personas tengan una pensión adecuada a sus últimas remuneraciones para poder mantener y si no bajar en espacio poco nivel, digamos, su calidad de vida. Primer punto. Y eso implica, a mi juicio y en mi opinión, consagrar el principio de la solidaridad. ¿Y por qué lo digo? Porque es re fácil plantear que aquí la cotización individual es el sistema. Pero claro, la cotización individual funciona en un país donde los sueldos son altos, donde, para decirlo en fácil, cada uno mata su toro. Yo cotizo de acuerdo a lo que gano, ¿cierto? Pero claro, cuando 7 de cada 10 trabajadores en Chile tienen un promedio de gana menos de 550.000 pesos, evidentemente no va a poder matar solo su toro. Y por tanto, establecer el principio de solidaridad intergeneracional e intrageneracional es clave. Si uno establece esa frase en la Constitución y consagra ese principio, insisto, todos los gobernantes que vengan, cualquiera sea el color político, y los legisladores van a tener que adecuar el sistema de pensiones a estos principios. De lo contrario, van a ser inconstitucionales. Diego. Sí, bueno, es importante esta discusión en un punto. A pesar de todo lo que se le cargó a la Constitución, los problemas de pensiones, tenemos al gobierno haciendo una propuesta y a los legisladores, en el caso del Senado, la presidenta del Senado que ha liderado esa discusión, una propuesta diferente. Es decir, ¿es la Constitución actual la que impide hacer una reforma de pensiones? Creo que no. Pero Entonces, pero es el primer punto, pero están a punto de llegar a acuerdo. Pero si el problema es que es el derecho. Mira, si la Constitución puede darte el derecho, pero cuando establece la trampa constitucional, que son los altos quórum, te lo digo como ex legislador, es tremendamente frustrante, porque tienes que sentarte con una minoría que tiene derecho a veto y te dice, mira, si usted no le da al mercado esto, no le apruebo nada. Eso tiene que ver con definir los quórum. Lo que quería llamar la atención es que si viene un proceso constituyente, bueno, finalmente los parlamentarios podrían decir, no, esperemos que el proceso constituyente llegue. Y por lo mismo están buscando llegar a un acuerdo, que espero que lo lleguen. Ojalá. Dentro de los cuales además estoy de acuerdo con que hay un porcentaje de solidaridad, pero es evidente, de solidaridad de quienes tenemos mejores oportunidades de profesión para poder aportar a quienes ganan, pero evidente el Estado tiene que garantizar una versión mínima básica, no lo que existe hoy en día, para todas las personas que no pueden tener acceso a ella, y en especial a quienes que hayan trabajado mucho tiempo y por el porcentaje que le corresponde de su sueldo no pueden tener una pensión digna. Eso desde luego. Constanza. O sea, que aquí yo creo que hay un error conceptual. La gente trabaja mucho tiempo. En general, el problema son los bajos sueldos que tienen, o en el caso de las mujeres, nuestras lagunas previsionales. Porque las mujeres que no tienen un trabajo remunerado también trabajan. Trabajan en el hogar. No se pone nada lo que dice. Sin jornada, sin remuneración. ¿Ya? No, entonces, se pone nada. Yo por eso, es que cuando, garantizar la pensión de lo mismo dije. Es que cuando tú dices como, bueno, y a la gente que trabajó mucho, entonces no, además hay que garantizarle... Estoy hablando de las personas que trabajan 30, 25 años y después su pensión es muy baja. La gente en Chile trabaja mucho. De hecho, somos de los países en el mundo que más horas laborales tiene a la semana. Trabajan mucho y reciben pésimos salarios y pésimas pensiones. ¿Qué nos dice eso? Uno, que nuestras pensiones no pueden depender solamente del salario que tuvimos durante nuestro tiempo laboral. Tiene que depender de otros factores. Y aquí, elemento clave para la Constitución, que sea tripartito. ¿Quiénes aportan? Bueno, aportan los privados, los empleadores, los trabajadores y el Estado. Segundo, que sea solidario, lo decía anteriormente, intergeneracional y con perspectiva de género también, porque vamos a tener que hacer una solidaridad también en términos de género. Y tercero, que yo creo que es lo más importante, que es el mandato que le va a dar la Constitución. Las pensiones tienen que ser suficientes para asegurar una vejez digna. Y eso, evidentemente, es un criterio que tiene que ir modificándose, que hoy día ninguna pensión debería estar por debajo del sueldo mínimo que ya es bajo, pero no podría estar por debajo del sueldo mínimo, y tenemos que asegurar que toda persona, en el momento en que necesite jubilarse, tenga la posibilidad de llegar a fin de mes. Eso hoy día no ocurre. Ahora, eso
yo estoy súper de acuerdo en todo lo que dijiste, Constanza, pero parte importante de eso, salvo lo que tú planteabas, las características, tiene que ver más bien con política pública. La pregunta es cómo nosotros, en la Constitución política, establecemos 1, 2 o 3 frases que obliguen a cualquiera sea el gobernante, digamos, a implementar esto. Y por eso es clave en la redacción constitucional ser lo suficientemente minimalista, pero preciso, para decir, mire, ¿sabe qué? El sistema tiene que ser solidario, tiene que ser tripartito, y tiene que, ¿te fijas? Y este tipo de solidaridad tiene que tener. Con eso, insisto, obligamos al resto. Porque de pronto lo que se nos ocurre, lo que nos pasa es que la gente no... Es tan lejano el debate constitucional de la gente, que me ha tocado por lo menos en mi zona, que de pronto uno empieza con una especie como de debate de programa de gobierno. Y es complejo porque uno se entusiasma y legítimamente tiene sus propuestas. Pero hay que ese mismo quórum que se exige hoy en día la reforma es el que se va a exigir en la Convención Constitucional, que son los 2 tercios. Por lo tanto, también va a depender de quienes salgan electos. Por eso es muy importante quienes ustedes eligen para la convención, pues no vayamos a elegir de la misma manera que tenemos hoy día al Congreso. No, entiendo, porque uno va a partir desde cero, pero lo que digo es que es un derecho a veto. Estoy de acuerdo. Un blanco no es derecho a veto, ¿te fijas? No, sí, pero si no también queda el error de que no quede nada. Y a mí me parece esencial que llegue un acuerdo y que se refiera al tema de las pensiones. No hay acuerdo, no queda ahí nomás. Pues entonces va a ser discusión del próximo Congreso Nacional y del próximo Ejecutivo. Pero yo creo que aquí, sobre todo porque el tema de las pensiones es un asunto que venimos discutiendo hace años, es que, como lo terminemos de establecer en la Constitución en términos jurídicos y técnicos, lo podemos discutir. Sí. Pero lo que tiene que estar detrás y lo que tiene que asegurar esa redacción es lo que acabamos de hablar. Sí, claro. Y para eso, yo insisto, quienes vayan a insistir en la Constitución con que el sistema de pensiones o de seguridad social, porque hoy día no tenemos un sistema de seguridad social, el mismo ministro París lo decía hace un par de días, ¿ya? El sistema de seguridad social que tenemos que establecer en el Estado no tiene que tener como pilar principal a las AFP. Hay que cambiar ese paradigma, por lo mismo que hablábamos, porque el sistema de capitalización individual, porque tener instituciones privadas que lucran y que además son empresas financieras, no son gestoras de salud, de seguridad social, no nos sirve para poder avanzar hacia pensiones dignas. Por supuesto que no. Básicamente, la AFP, hoy en día el problema de las pensiones yo creo que tiene que ver con aspectos mucho más allá de los que han hecho la AFP. A mí me parece muy positiva la crítica que hizo Pablo Ortúzar hace un tiempo, donde decía que el mayor error que cometieron la AFP fueron que ellos, la pega que es de invertir y obtener utilidades de la inversión, que la hacen razonablemente bien, se dieron cuenta que estaban pagando pensiones que no eran suficientes para... Entonces, el mayor error para la AFP a mí fue no haber advertido al sistema político y decirles, señores, la pega que ustedes me dijeron de invertir y sacar rentabilidad la estoy logrando. Sin embargo, cuando yo pago la pensión a fin de mes, me estoy dando cuenta que no alcanza para quienes cotizaron efectivamente. Ese es un error tremendo. Ahora, pasar a un sistema 100%... hace harto tiempo, no lo vamos a Estoy totalmente de acuerdo. Pasar a un sistema 100% solidario, yo no estoy de acuerdo, pero sí me parece prudente la propuesta que ha hecho el gobierno de 3 puntos de solidaridad, donde probablemente yo voy a tener que ser parte de esa solidaridad por la profesión que tengo, y otra parte individual. ¿Sabes qué es insuficiente? Si al final jubilación, ¿de dónde viene etimológicamente hablando? Viene de júbilo. ¿Qué es el júbilo? Es disfrutar algo. Y cuando las personas se jubilan en Uruguay y en otros países, en países más desarrollados, más solidarios, pueden disfrutar. Yo recuerdo, por un familiar uruguayo que cuando se jubiló nos invitó a un asado a todos porque estaba feliz de jubilarse, porque su pensión la alcanzaba. En Chile, la jubilación es sinónimo de pobreza y muchas veces de indignidad. Pero entonces y de inseguridad. ¿Por qué es sinónimo de pobreza? Porque no tenemos ningún aspecto de solidaridad, porque tenemos sueldos muy bajos, tenemos que buscar mecanismos de mayor solidaridad para garantizar que la pensión efectivamente permita que la persona finalmente pase sus últimos días, en eso estamos que son de mayor totalmente gasto, con mayor protección. En eso que acabas de decir estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo ejecutamos? Yo creo que el sistema privado en inversión de pensiones lo ha hecho bien. Ha obtenido rentabilidades, uno los puede mirar en el tiempo pasado. No existe probablemente ningún país que no invierta la plata de los recursos. Han ido estableciendo distintas limitaciones, dónde invertir, cómo invertir, pero lo que hay que buscar es la rentabilidad y después analizar por qué no se están pagando las pensiones. Por la cotización, por la jubilación, cómo podemos ayudar a quienes no van a... porque tuvieron una remuneración muy baja para poder encontrar una solución a esas pensiones que no están funcionando. Pero escucha lo que estás diciendo. Tú estás diciendo las AFP son súper buenas invirtiendo plata, pero entregando pensiones no son buenas. Bueno, entonces hay un problema evidente en que las AFP no pueden entregar las pensiones. El objetivo último de las AFP no es invertir. Pero ese es el medio. El objetivo último es pensión digna. Hay que establecer por qué las AFP sí están invirtiendo bien y igualmente no se están pagando pensiones. Tenemos que ir a nuestra pausa. Vamos a una pausa, luego las entrevistas relámpago con cada uno de nuestros invitados.
Estamos de vuelta en Aquí se debate de CNN Chile con una invitación a visitar una página que se llama votamostodos.org. Es una página donde ustedes pueden revisar cuáles son los candidatos por su distrito y ver con cuáles de ellos tienen más similitudes en distintos aspectos programáticos de la elaboración de la nueva Constitución. Los candidatos y las candidatas pueden ir ahí, responder, si así lo quieren, por supuesto la participación es evidentemente voluntaria, y ustedes pueden comparar con quién tienen un match más cercano entre los candidatos que hayan llenado ese cuestionario. Votamostodos.org entonces, que es otra alternativa más para informarse correctamente de un proceso constituyente que hay muchos candidatos, lo sabemos, y por lo tanto es muy importante poder informarse. Vamos a ir a las entrevistas relámpagos, 2 minutos con cada uno de nuestros invitados, por orden alfabético, como siempre. Vamos a partir con Felipe Arboe. Felipe, 2 minutos. Usted fue subsecretario del Interior. Así es. Le quiero preguntar por una frase que dijo el ex ministro del Interior, José Miguel Insulza. Desde el retorno a la democracia, las Fuerzas Armadas y Carabineros se han mandado solos. ¿Coincide? No, yo no estoy de acuerdo. Lo que sí yo creo es que lamentablemente no se han hecho las reformas estructurales que se requieren. Y eso no olvidemos por qué. Primero, porque yo creo, y aquí voy a especular, porque la verdad en los 90 yo estaba estudiando, ¿eh? Entonces no estaba en el gobierno, pero yo creo que debe haber habido un acuerdo tácito a la transición en el sentido de no meterse, digamos, en las instituciones armadas y policiales. Y segundo, lamentablemente cada vez que planteaba una reforma, la derecha nos dijo que no, abiertamente. Recuerde usted que el cambio de dependencia de Carabineros, del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, recién se materializó en el 2011. Pero usted fue lo suficientemente crítico. Le pregunto por un ejemplo de su gestión. Cuando fue asesinado el joven mapuche Matías Catrileo, usted dijo que había ocurrido un enfrentamiento con Carabineros. Esa fue la información que me entregaron y luego tuve que pedir disculpas y lo hice públicamente, no solo cuando la Corte Suprema, después de años de investigación, logró determinar que eso no había sido así. Y pedí disculpas en esa oportunidad y luego lo hice en el hemiciclo del Senado. Yo creo que quien se disculpa por el país no se humilla. ¿Y por qué se dio esta lógica? Porque este fue un caso, pero fue muchos casos en que el gobierno daba por buenas versiones de Carabineros que finalmente terminaban siendo desacreditadas por la justicia. Bueno, porque yo creo que lo que ha ido ocurriendo es que tenemos un serio problema de formación, donde además los altos niveles de autonomía han generado o generaron una especie de manto de información que llegaba filtrada ya a la autoridad de gobierno. Y eso era muy complejo, muy complicado para uno determinarlo. Imagínese usted imagino que va a confiar en lo que le dice la persona que le está hablando en la oreja, digamos. Depende de lo que me diga. Cuando le da alguna información. Depende de lo que me diga. Bueno, porque uno obviamente tiene que confiar. Ahora, lo que ocurre es que dada la experiencia, por eso me tocó liderar un equipo transversal con todos los sectores políticos que le propusimos al presidente de la República el 30 de enero la reforma policial más ambiciosa de la historia de este país. Nos queda muy poco tiempo. La región del Ñuble que usted representaba en el Senado, hoy no tiene ningún senador elegido. Víctor Pérez también renunció, usted también renunció. Así es. ¿No cree que le hace un flaco favor a los electores al no completar su periodo allí? Mire, cuando uno se va a su casa eventualmente, pero los electores tienen claro que yo salí justamente para poder representarlos en la Convención Constituyente y devolver la dignidad a las regiones que hoy día la tienen esperanzada, digamos, producto de hoy día todo depende de Santiago. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Diego Ribó, 2 minutos. Usted dijo una frase en una entrevista hace unos días que ha sido bien polémica. Hoy la incompetencia de los funcionarios públicos se paga con impuestos de todos y eso es inaceptable. ¿No es un poquito genérica la crítica a los funcionarios públicos? Sí, la cuña es mañosa, pero eso va detrás en el cuerpo de la entrevista con una propuesta. Y que hoy en día, cuando una autoridad desde un ministro para abajo comete un error o una negligencia, las sanciones solamente pueden ser desde el ámbito político. Sin embargo, en países como Francia o en Colombia existen los tribunales administrativos para que las autoridades, desde el ministro para abajo, puedan responder y eventualmente los ciudadanos puedan solicitar la remoción de una autoridad que ha cometido una negligencia manifiesta. Incluso solicitar, si es que una autoridad ha firmado un contrato, lo pueden anular. Eso ha pasado en Colombia, ha pasado en Francia. Por lo tanto, la propuesta es en relación a los tribunales administrativos y yo fui seremi del medio ambiente y tengo la mejor impresión de los funcionarios con los que trabajé y tenemos una tremenda relación mutua. Le respondieron precisamente varias asociaciones de funcionarios a usted diciendo lo siguiente: el señor Ribó no llegó al cargo por méritos, por conocimientos respecto a temáticas medioambientales, sino que su competencia era ser militante de la UDI y ocupar un cargo como parte del cuoteo político. Lo vi, es un comunicado que va en la descalificación absoluta personal, pero por supuesto lo voy a responder en los mismos términos que acabo de hacer. No soy ningún denostador de la función pública, yo lo viví, tengo mucha cercanía con los funcionarios públicos, no tengo ningún problema con el color político que puedan tener, lo importante es que le hicieran la pega, facilitamos todas las posibilidades para que puedan trabajar en pandemia, por lo tanto ese comunicado creo que se sale absolutamente de una crítica a una cuña que entiendo puede haberle molestado y que bastaba con una aclaración que por supuesto lo va a hacer un comunicado. ¿Llegó al cargo por cuoteo político y sin tener ninguna capacitación en temas Por supuesto que no, medioambientales? soy abogado de la Universidad Católica, cumplo con los requisitos que exige la ley y soy parte y apoyé a un gobierno activamente en la elección
y por lo mismo consideraron que tenía las competencias para ser seremi del medio ambiente. Por lo demás fui muy bien evaluado tanto por la intendenta como la ministra del medio ambiente. Claro, son parte del mismo gobierno. Pero podrían evaluarte pésimamente y pedirte la renuncia. Cargos como este, como las seremías, ¿deberían ser de confianza del presidente o deberían ser por mérito y carrera? Creo que en el caso de las seremías debería mantener el cargo de confianza por cuanto los seremis tienen que implementar las políticas públicas que el mismo ministerio ha definido que es un cargo de confianza. Gracias, Diego Ribó. Constanza Schönhaut, 2 minutos. Hace 4 años el Frente Amplio, al cual pertenece, estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta presidencial. Hoy acaban de levantar un candidato de emergencia que ni siquiera aparece todavía en las encuestas. ¿Qué hicieron tan mal en estos 4 años para haber desmejorado tanto su situación? Discrepo del enunciado de la pregunta. Yo creo ¿Qué es un candidato de emergencia, Gabriel Boric? O sea, que es un candidato de emergencia, que es todo lo que hemos hecho mal. A ver, yo creo que efectivamente el Frente Amplio nació con una vocación de ser alternativa a los gobiernos y a los partidos políticos de los últimos 30 años, y por eso es que le fue tan bien en 2017 con la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez y con la bancada que logramos armar en ese proceso. Pero evidentemente lo que nosotros ya planteamos en el 2017 era la profunda crisis de representación que hoy día existía y que evidentemente 2 años después nos llevó a un estallido social. Yo creo que hoy día todos los partidos claro el diagnóstico, políticos... ¿por qué les fue tan mal cuando el diagnóstico, según lo que dice, le dio la razón? En este periodo, para allá voy. Porque yo creo que si uno lo analiza, más allá de mirarse el ombligo cada uno de los partidos, estamos en un momento destituyente en Chile. Todo está impugnado, toda la dimensión institucional, y el Frente Amplio no queda fuera de eso. Y yo creo que lo importante es que todos entendamos que para pasar a la fase constituyente lo que hay que hacer no es empezar a mirar tanto para atrás, sino empezar a mirar entonces cómo vamos a reconstruir una alternativa y un proyecto de país que hoy día no está sobre la mesa. A Boric, que hoy lo levantan como candidato presidencial, hace poco más de un año cuando firmó el acuerdo que permite el plebiscito, de hecho lo sancionaron, le suspendieron la militancia. ¿Fue un error eso? Fue una decisión del partido y por tanto a mí me toca respetarla. Yo creo que él hizo lo que había que hacer en ese momento, porque en ese momento, cuando se estaba discutiendo el acuerdo, estaba la posibilidad de que ni siquiera hubiese, digamos, una elección plena de los candidatos a constituyentes. Por tanto, aquí no podríamos quizás estar todos nosotros, y hubiese sido efectivamente una convención mixta, sin siquiera decisión de la gente. Y yo creo que el Frente Amplio ya ha estado presente en esa negociación, hizo posible que hoy día esto sea más abierto y tengamos la posibilidad de elegir al 100% de los constituyentes que van a redactar la nueva Constitución. Gracias, Constanza Schönhaut, en estos 2 minutos. No quiero dejar pasar, que nos quedan un par de minutos de debate. Cuando dijo que no fuera mixta, miró a Felipe Arboe, claramente. No sé si quiere hacer cargo de ese mensaje implícito. Sí, no, evidentemente. 2 cosas. Lo primero, error histórico. Estamos publicando en un libro, pero con Gabriel trabajamos juntos el acuerdo, creo que lo hizo muy bien, fue valiente porque su partido lo empezó a presionar. Yo estaba ahí cuando le llamaban por teléfono para que se bajara, se fuera de la mesa, igual que el partido cuenta que se fue. Logramos y él tomó la decisión valiente de quedarse. Importante. Y no se estaba discutiendo solo la mixta. Muchos éramos partidarios de esta convención constitucional ampliada, abierta. Y cuando se habla de la mixta y mira para acá y dice, oye, el ex parlamentario, perdón, yo voy a ser elegido ciudadano, espero que me elijan, digamos, como ciudadano, y por tanto, bienvenido sea. La mixta era completamente distinta. La mixta era 50% designada por el Congreso, y yo no voté por la mixta, yo voté por la Asamblea Constitucional. ¿Pero Constanza, algún reparo a que Felipe Arboe sea candidato? O sea, yo soy de la idea de que efectivamente si es que el 80% de la ciudadanía dijo que no quería parlamentarios en el proceso constituyente, no dijo eso. No quería que los parlamentarios fueran designados por el Parlamento. Pero puedo explicar yo lo que yo entendí de mi voto. No, pero es que el voto estaba ahí. Sí, pues. Y el 50% iban a ser parlamentarios y el 50% iba a ser elegido. Así es. Ya, entonces, vuelvo a retomar entonces. La ciudadanía dijo, no, queremos elegirlo al 100%, y yo creo que está bien, pero creo que postularse, habiendo sido, o siendo, digamos, estando en tu periodo en curso, es de alguna manera no hacerse cargo de una dimensión más profunda, y por tanto no creo que tu candidatura sea ilegítima, porque evidentemente está dentro de tus derechos. Creo que hay una lectura política que yo no comparto, y que creo que hoy día, efectivamente, y lo conversábamos anteriormente, es momento de que hayan nuevas generaciones y nuevas caras que efectivamente se hagan cargo para adelante. Y en ese sentido, nosotros planteamos firmemente, mixta no, porque lo que necesitamos es espacio nuevas caras, y yo estoy segura que el PPD tiene otros candidatos posibles que no necesariamente eran senador y que pudiste haber terminado tu periodo como corresponde. Soy partidario de la elección abierta. Y será la ciudadanía. A mí no le doy la legitimidad a nadie para decir, mire, yo hablo por la gente. Primero, que los elijan. Y que si a mí me eligen, fantástico, sea la gente la que hable, no una dirigente de partido político. Que por lo demás, Gabriel, cuando firmó el acuerdo, decía que los ministros, subsecretarios, parlamentarios podían postularse, porque era la idea hacer un amplio espectro, con gente con experiencia y gente sin experiencia. Lo importante acá es lograr, insisto, es lograr tener un acuerdo en la Constitución que le dé a este país estabilidad. Y ahí no sobra nadie, las nuevas generaciones, las antiguas. Oye, yo podría decir lo mismo respecto de otros candidatos
candidatos que estuvieron en los 90. Da lo mismo, mire, si hay gente con voluntad de que a este país le vaya bien, bienvenido sea. Para mí no da lo mismo. Y por eso estoy haciendo una distinción. Para mí no tiene que ver con lo que dice el proyecto, o sea, la ley y la reforma. No es un asunto jurídico, para mí es un asunto político. Y yo creo que hoy día las señales que debiesen dar, sobre todo quienes fueron parte de los gobiernos de los 30 años, es abrirle espacio a otras candidaturas. Que no hay que mirar para atrás, que mirar para adelante. O sea, pero eso no significa ser caso omiso de todo lo que pasó. Yo soy orgulloso, tú fuiste ministro y has sido senador y diputado durante mucho tiempo. Pero déjame terminar, Felipe. De un gobierno terminar mi análisis. que logró reducir la pobreza del 49 al 15%, por eso que estoy orgulloso. Habremos cometido muchos errores, muchos. O sea, un error no menor. Que reducir la pobreza en esa magnitud es otra dimensión. Y como siempre he dicho, otra cosa con guitarra. Gobierne primero y después hablamos. Además, por eso mismo, una democracia, por eso mismo, por esa dimensión, bueno, yo solo quiero dejar en claro un asunto, ¿ya? Por esa dimensión del relato, de primero gobiernen y después hablan, es que creo que es tan importante que hayan otros que empiecen que sean parte. Pero Felipe, ¿me vas a dejar terminar de hablar o me vas a interrumpir cada una de mis intervenciones? Lo que pasa es que tú has hecho una imputación, lo que yo he señalado. No hice ninguna imputación, estoy haciendo un análisis político y no me estás dejando terminar. Es buscar una alternativa de encuentro donde todos tienen la oportunidad. Tú, que vienes del Frente Amplio, Diego, que viene de otro sector, yo no y mucha otra gente. Y es muy importante. Que yo no solo vengo del Frente Amplio. Y ahora sí te voy a pedir, porfa, que me dejes terminar de opinar, ¿ya? Yo no solo soy parte del Frente Amplio, soy parte de una generación que durante mucho tiempo estuvo tocando las puertas de tus gobiernos para pedir que hicieran algo con la educación pública, para pedir que dejaran de endeudar a los estudiantes por la educación, para pedir que hubiese más democracia, y ustedes nos cerraron la puerta en la cara. Claro. Entonces, perdóname si es que efectivamente creo que hay que mirar hacia adelante, pero yo también creo que aquí esto no es un error solo de errores que ocurrieron. Creo que aquí también fueron gobiernos que perpetuaron y profundizaron un modelo económico que hoy día nos tiene dentro de los países más desiguales del mundo. Una constitución. Y creo que efectivamente, así con gente que quiere cambiar las cosas, que quiere ser parte del debate, que es de distintas generaciones, hay más de que solo los que hoy día están en el Congreso o de quienes han sido gobierno. Y creo que una señal importante para la ciudadanía es que podamos abrir esos espacios. Todo bien con que tú quieras ser candidato. Mi punto tiene que ver con un análisis político que yo creo que tú no lo estás viendo. Y creo que ese es un problema para poder discutir hacia adelante. Eso lo va a determinar la ciudadanía. Y por lo mismo, súper valiente Felipe, tenía una senaduría de 3, 4 años, no sé cuánto le quedaba en el periodo, de 8 años, y tuvo la valentía de renunciar, y ahora la valentía de renunciar y postularse un cargo, y ahora hacer la ciudadanía la que definir. Yo en ese caso estoy de acuerdo contigo, creo que es hora de que entren los jóvenes. Yo represento a una generación de renovación dentro de Chile Vamos, estoy impulsando cosas que normalmente no habían sido consideradas, como el tema medioambiental, y me encantaría ser parte de la renovación, pero como dices tú, una mezcla entre experiencia y juventud podría ser una muy buena mezcla en la Convención Constituyente. Ahora, Felipe va a salir o no sabemos, lo va a tener que determinar la gente. Oye, y es súper importante que haya nueva gente. Si mientras más gente nueva haya, mejor en todos los sectores. Uno ve, por ejemplo, en la región de Ñuble lo que hemos hecho, montado una generación completamente nueva. Los mayores se andan enojando, pero no importa. Y vamos a tener un nuevo alcalde de Chillán y nueva gente joven y bienvenido. Y que si ustedes felices, aquí no sobra nadie. Mientras más gente está interesada que a este país le vaya bien, bienvenido sea. Constanza, no quedo satisfecho con eso. O sea, es que, insisto, para mí este no es un tema de si él puede o no puede, ya se inscribió, está bien, y obviamente la gente de Ñuble va a tener que elegir. Y yo no estoy cuestionando eso. Lo que estoy tratando de llevar es la discusión un poquito más profunda de qué pasó cuando la gente dijo, ¿saben qué? No queremos que nadie del Parlamento sea designado para estar en este espacio. ¿Por qué? Porque queremos mirar hacia adelante. ¿No quieren excluir? No es que quiera excluir. No pongas palabras en mi boca. ¿Quieren excluir en Chile Vamos? O sea, solo usted puede ser candidato. Pero no hables de caricaturas. No son caricaturas, no hables de caricaturas. Como si alguien tiene vocación democrática, créeme que es mi sector. Créeme que es mi sector más que el tuyo. Entonces, saquemos eso de la mesa. Ese no es el punto. Lo que estoy tratando de plantear acá es un análisis político. Y bacán, que la gente en su casa sepa con quién quiere elegir, pero qué es lo que está en juego. Nos quedan 3 minutos solamente. Quiero volver a algo que decía Diego en su introducción que me llamó la atención. Decía el tema de la inmigración. Sí. ¿Qué se puede poner en la Constitución o qué habría que cambiar en la Constitución del tema de inmigración? Brevemente, para que podamos debatir. Cuando hemos recorrido el Distrito 10, uno de los problemas que nos han manifestado, sobre todo los vecinos de Santiago, es la inmigración ilegal que ha traído... pero en la Constitución. Sí, en la Constitución están los requisitos de la ciudadanía, por lo tanto me parece esencial que se establezca dentro de los requisitos que para obtener la ciudadanía hay que ingresar legalmente a Chile. Y segundo, yo no veo por qué, ante problemas que tenemos con inmigración ilegal en la frontera y también muchos problemas de ingreso de narcotráfico, si la
límites fronterizos del mar los puede controlar la Armada. Yo no puedo ver por qué las Fuerzas Armadas no pueden colaborar en el control de la frontera para evitar el ingreso ilegal de inmigrantes. ¿Constanza? ¿Sobre la migrante? Sí. O sea, primero, toda persona tiene derechos humanos y yo creo que el Estado tiene la obligación, no es que yo lo crea, como los tratados internacionales que hemos firmado obligan al Estado a respetar, proteger y promover los derechos humanos de todas las personas. Eso Nada con eso lo que acabo de decir. ¿Cuántas veces más me van a tener que interrumpir? Un poquito de respeto, ¿ya? Eso es lo primero. Y hoy día eso en Chile no se está cumpliendo. Hoy día en Chile hay ciudadanía de primera y de segunda clase. El tema de la migración es un problema global, no solo en Chile. Si nos queremos hacer cargo efectivamente de esta situación, entonces tenemos que tomar un liderazgo también como país a nivel latinoamericano y a nivel global para poder darle una solución completa. Y yo creo que esa es la perspectiva que hay que darle hacia adelante. ¿Felipe? ¿Y qué propones en la Constitución? El respeto a los derechos humanos. Es que creo que el problema de la migración no es un problema constitucional propiamente tal. Es un problema de políticas públicas, pero lo que la Constitución tiene que asegurar son los estándares dentro de los cuales se mueven esas políticas públicas y en ningún caso puede significar vulneración de derechos. Bueno, yo creo que ese es mi punto. Mi punto es que yo creo que no es materia de norma constitucional. Yo creo que hoy día la Constitución garantiza la posibilidad de la migración y es materia legislativa establecer las formas de migración que sean ordenadas, regulares, etcétera. Pero eso es materia legislativa. En consecuencia, creo yo que también es importante ir precisando para efecto de no crear una Constitución llena de colgajos de temas que probablemente no van a estar. Pero evidentemente los principios, los tratados internacionales son los que establecen. Y un punto respecto a lo que decía Diego de las Fuerzas Armadas. Hay tratados internacionales limítrofes que impiden la presencia de Fuerzas Armadas en la frontera. Ese es el problema que hay en la práctica para poder implementar esa medida que en algún minuto se planteó por Felipe, Constanza, Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Gracias a ustedes también. Ustedes, algo ha quedado claro de esta discusión, son ustedes los que deciden quiénes van a estar, quiénes de nuestros invitados van a estar o no van a estar en la próxima Convención Constitucional y van a redactar por primera vez en nuestra historia una Constitución con personas elegidas democráticamente en Chile. Que estén muy bien. Muy buenas noches.